de oratorios de la República y también de fuera, que nos están viendo seguramente de otros lugares. El día de hoy, pues como saben ustedes, vamos a hacer oratorio desde nuestro hogar. Las religiosas filipenses misioneras de enseñanza ya nos conocen y pues saben dónde estamos ubicadas. El tema que vamos a ver, como lo pasamos en el promocional, es la alegría de evangelizar las grandes ciudades. Nos parece un tema muy importante que ya después iremos platicando por qué. Vamos a iniciar con la oración. Vamos a dar inicio con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a San Felipe Neri. Oh San Felipe, amadísimo protector nuestro, a ti acudimos y nos ponemos en tus manos para pedirte que nos alcances una verdadera devoción al Espíritu Santo. Haznos participar de tal manera del amor que tú le tenías, que así como Él descendió de modo prodigioso en tu corazón y lo abrazó en amoroso fuego, también nosotros seamos favorecidos con los dones especiales de tu gracia. No permitas que permanezcamos fríos, ya que somos hijos de un Padre tan fervoroso como tú. Implora para nosotros la gracia de la oración y el gusto de contemplar las cosas divinas. Haz que adquiramos la fuerza necesaria para dirigir nuestros pensamientos a Dios y alejar las distracciones, y el don de conversar con Él sin jamás cansarnos. Vaso del Espíritu Santo, corazón ardiente, luz de santa alegría, ruega al Señor por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como les decía, este punto que nos pareció muy interesante tocar hoy es la alegría de evangelizar las grandes ciudades. Yo creo que es un tema que nos suena bastante, y más cuando vayamos platicando sobre esto. En el 2018 hubo un encuentro en Guadalajara, Jalisco, un encuentro continental, y ahí se reunieron de diferentes lugares de la República, pero también del extranjero. Por ejemplo, llegó el arzobispo de Barcelona, y también pues quien abrió este encuentro fue el cardenal de Guadalajara. El cardenal de Guadalajara nos dirige una inauguración realmente muy interesante, que me voy a permitir leer una parte para que quede como más comprendido. Nosotros hemos visto y damos testimonio de que Dios habita en la ciudad, en medio de sus alegrías, anhelos y esperanzas, como también en sus dolores y sufrimientos. Esto ya estaba desde el documento de Aparecida en el 514. Y continúa, dice: nosotros hemos visto, nos hemos acercado y hemos tocado la carne sufriente y resucitada de Jesucristo, que llena con su alegría las grandes ciudades. Esta experiencia cotidiana de la alegría del Evangelio para las grandes ciudades, de los que vivimos en las megaurbes y bajo el signo de la cultura urbana, se ha vivido de forma todavía más intensa en el primer encuentro continental de pastoral urbana, celebrada el pasado otoño en el 2018 en Guadalajara, Jalisco. Como pastor de la Iglesia Particular de Guadalajara, que enfrenta los graves desafíos de toda ciudad, me entusiasma constatar que el Espíritu Santo sigue sembrando a manos llenas sus dones, carismas y gracias sobre el pueblo de Dios, pero también sobre tantos hermanos que, sin pertenecer a la Iglesia, se esfuerzan por construir muchas veces hombro a hombro con agentes de pastoral la civilización del amor, una sociedad más justa, solidaria y en paz.
es decir, una sociedad marcada con los valores del reino de Dios. Me anima el ejemplo de tantas hermanas, laicos, religiosas, hermanos laicos y religiosos, así como presbíteros que se esfuerzan por llevar el Evangelio a las personas que viven en situaciones de lo más variopintas en la ciudad, con una creatividad extraordinaria y con una gran generosidad. No se trata solo de una misión programática, llevando un gesto de humanidad entre tanta deshumanización. Hay muchos ejemplos heroicos de cristianos que viven el Evangelio con alegría, incluso en medio de incomprensiones y persecuciones. Quise leerlo porque realmente de alguna manera resume y nos lanza pues a entender que nosotros como filipenses de la espiritualidad de San Felipe Neri, no es nuevo este tema. ¿Por qué? Porque precisamente San Felipe Neri, como todos recordamos, ¿dónde hizo su trabajo? ¿Dónde hizo su evangelización? En una gran ciudad, en Roma, ¿verdad? Él quería salir, pero Dios lo tenía de alguna manera elegido para que estuviera en esta gran ciudad, como sabemos todos, llena de conflictos, de problemas y pues también de pecado, ¿verdad? Pero con un gran potencial. Precisamente por eso San Felipe Neri entregó toda su vida, su tiempo, su dinero, todo lo que tenía a esta gran misión en Roma. Nosotros sabemos que de unos años para acá la urbe ha crecido mucho. Nos dice pues de 40 años para acá ha sido demasiado lo que ha crecido, aunque no igual, por ejemplo, los servicios o todo lo que se necesita en una gran ciudad. Por ejemplo, este planeta en el que vivimos ya es mayoritariamente urbano. Nos dice en un escrito que América Latina, el sur y Estados Unidos ya somos el 80% urbano. Es importante que nos demos cuenta de esto. ¿Para qué? Para buscar formas de evangelización, ¿sí? Formas que abarquen a todos los sectores y que nos empujen pues a esa salida, a esa misión como nos invita el Papa Francisco. Se cree, además que hay mucha gente que aunque no viva en la ciudad, al estar cerca de la ciudad y por la integración en la economía y en la cultura, aunque no vivan cerca, también van tomando muchas formas de vivir de la forma y de la cultura urbana. Por eso pues es importante que nosotros caigamos pues bien en la cuenta para que le demos ese enfoque y esa importancia a nuestro trabajo. Nuestra espiritualidad está muy actual. ¿O cómo ven ustedes? ¿Será? ¿No será? Pues tenemos tarea, ¿verdad? Buscar, como nos dice el Papa, ¿verdad? Precisamente en estos días nos ha estado repitiendo, la vocación es misión y la iglesia es misionera. Pues vamos a continuar, ¿verdad? Profundizando un poco más este tema, pero creo que tenemos una gran tarea como fieles seguidores y seguidoras de este gran santo Felipe Neri. Bien, buenas noches primero que nada. Vamos a continuar un poco esta reflexión. Como decía Rosita, nuestro mundo se va caracterizando por la urbanización. Casi en todos los países hay una gran ciudad o varias grandes ciudades y
todo el planeta se va urbanizando sin que tomemos suficiente conciencia de su evangelización. Nos preocupa a veces que en nuestras iglesias no hay mucha gente, pero no nos preocupa, o sea, no sabemos qué hacer o cómo hacerlo. El Papa Francisco, pues es una persona que tiene mucha experiencia porque él estuvo en Buenos Aires siendo arzobispo de Buenos Aires, y cuenta el cardenal Luis Martínez Sistach, arzobispo de Barcelona, que en el cónclave del 2013, cuando se reunían todos los obispos y todos los arzobispos y cardenales a comentar pues cómo querían o qué características tenía que tener el Papa actual, el cardenal, en aquel momento el cardenal Bergoglio, comentó que estaba muy preocupado por la evangelización de la Gran Buenos Aires, así la llamaba él, y de las grandes urbes. Y esta preocupación era compartida como por otros cardenales, y esto hizo que hicieran un congreso en Barcelona y en Roma en el año 2014. Pero ya antes, el 25 de agosto de 2011, el cardenal Bergoglio pronunció un discurso en la apertura del primer Congreso Regional de la Pastoral Urbana, en el que habló de la gran ciudad como un nuevo signo de los tiempos. Y allí también hizo historia de lo que supuso el Vaticano II y en especial la Constitución Gaudium et Spes para la comprensión del fenómeno creciente de la urbanización del mundo. Galli afirma que la pastoral urbana es un aporte original de la Iglesia latinoamericana y caribeña a la católica, antes y después de Francisco. Como vemos, lo de la pastoral urbana, a pesar de que ya han existido grandes ciudades, pues como que tiene poco tiempo en que se le llama incluso así pastoral urbana, y es una pastoral que está, podríamos decir, todavía un poco en pañales, porque la pastoral que conocíamos o la que se ha manejado la Iglesia ha sido más bien una pastoral, podríamos llamar, de tipo rural. Y se veía en ese primer congreso como visitando las grandes ciudades o siguiendo reportajes sobre ellas, uno queda impresionada, ¿verdad?, por la magnitud de los problemas, ¿verdad? En esas ciudades tan grandes, hablemos por ejemplo de la Ciudad de México, pensemos tan solo para surtir de agua a toda la gente que hay en México, en la ciudad. Y eso por hablar del menor de los problemas, la situación de las calles, la situación de la basura, la situación de la seguridad, la situación de la salud, la situación de la alimentación. O sea, son muchísimas cuando algo se hace un problema, no es un problema pequeño para resolver, son problemas muy grandes y que se tienen que ir buscando soluciones nuevas. En aquel Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades fueron pues varios expertos sobre la creciente realidad de las urbes del mundo, y se puso de relieve en ellas como en la mayoría de las ciudades lo que se va desarrollando es un modelo inhumano y existen formas de deterioro de la vida. Y enumeraban algunas que voy a ir leyendo despacio para que pensemos un poquito cada uno en nuestra ciudad si esto se va dando y cómo se va dando. Creo que por lo menos yo cuando las leí dije, esto es lo que está pasando. Claro, estamos hablando de 2014. Actualmente pues ya hay más problemáticas, pero en general al principio, en aquel momento, se hablaba de las siguientes: la desintegración del tejido social y el paso al individualismo y a la competitividad.
el aumento de la pobreza urbana, el deterioro de las condiciones de vida y de transporte notablemente más caro, la situación de anonimato y pérdida de vínculo social sin identificaciones simbólicas entre habitantes y hábitat, la cultura consumista que lleva sobre todo a los jóvenes a la frustración y a la delincuencia, los desastres ecológicos y la degradación del medio ambiente, la destrucción del espacio público provocada por la especulación y la corrupción. Y ahí hablaban también de los problemas fundamentales que viven las personas en las metrópolis del mundo, como son el miedo, la violencia y el aislamiento social. Y se comentaba que ante esta realidad pesimista y preocupante, uno se pregunta cómo es posible vivir y celebrar la fe cristiana en las metrópolis del mundo. ¿No son acaso las ciudades modernas las Babilonias de la increencia? No obstante, se recordaba al profeta Jonás, como a pesar del susto que se pasó al principio y que no quería hacer lo que el Señor le mandaba, al final va y logra que se conviertan los ciudadanos de Nínive, la gran ciudad de un recorrido de 3 días, como prototipo bíblico de las ciudades actuales. Y los ninivitas se convirtieron, creyeron en Dios, ordenaron un ayuno, se vistieron de sayo desde el más grande hasta el más pequeño. Y se reflexionaba cómo ante la realidad tan grande, la magnitud de las ciudades, de la humanidad que vivía allí, estas grandes Nínives de hoy, podríamos tener la tentación también del profeta Jonás de decir hasta aquí, no vayamos más allá, huir, escondernos, encerrarnos en una iglesia rural como ha venido existiendo pues durante muchos siglos. Pero esta no es una reacción cristiana propia del Evangelio y del Concilio Vaticano II, porque la iglesia existe para evangelizar y hay que evangelizar a los hombres y mujeres de nuestro mundo, en que más de la mitad viven en grandes ciudades. Y este reto que tenemos no solo de evangelizar, sino de evangelizar con alegría. El Papa Francisco en la Evangelii Gaudium invita a los cristianos a una etapa evangelizadora marcada por esta alegría, la alegría del Evangelio. Pero para que esto sea una realidad, los evangelizadores han de vivir y realizar su vocación con alegría. Una vez platicaban con el Papa y él decía que el gran riesgo del mundo actual es que la gente se quede en la tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, pero que un evangelizador no tiene que ser así, no tiene que tener cara de funeral todo el tiempo, no tiene que ser triste o desanimado o impaciente o ansioso, sino que tienen que ser ministros del Evangelio, la vida de los cuales irradia el fervor de lo que han recibido. Primeramente ellos mismos, la alegría de Cristo, a pesar de los retos y desafíos que presentan las realidades actuales. Y en las conclusiones del 2014 del Congreso de Barcelona,
se decía que ante la gran ciudad no se trata de tener una mirada negativa o ingenua, sino llena de esperanza que implique empatía y simpatía. Y ahí se decía que el Papa insistió, bueno, en aquel momento pues todavía no era Papa, pero él insistió en que tal vez el reto más difícil era realizar un cambio de nuestra mentalidad pastoral. En la ciudad necesitamos otros mapas, otros paradigmas que nos ayuden a volver a ubicar nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Venimos de una actitud pastoral secular donde la iglesia era la única referencia de la cultura, pero en este momento ya no somos ni los únicos, ni los más escuchados, ni los primeros que producimos cultura. Necesitamos, por lo tanto, un cambio de mentalidad pastoral, pero no para adecuarnos al mundo y olvidarnos del Evangelio, sino precisamente como lo más importante que el mundo necesita hoy es el conocer a Jesús y hacerlo esa pastoral evangelizadora, audaz y sin temores, porque el hombre y la mujer de la ciudad, el hombre y la mujer que vive y trabaja y sufre y pasa por tantas cosas en la ciudad, necesita para su vida la buena nueva del Evangelio, la buena nueva de Jesús. Entonces es importante como empezar a cambiar esa mentalidad, es lo que nos invitan. Y ahora, bueno, vamos a continuar el reto de evangelizar con alegría en las grandes ciudades. El Papa Francisco nos invita a mirar las grandes ciudades contemplando la presencia de Dios en ellas. Se puede tener una vista general bastante negativa de las grandes ciudades, en la que denominan aspectos oscuros, denigrantes e inhumanos, pero ayuda mucho lo que dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que obedece a la mirada que él tenía a la ciudad de Buenos Aires cuando él fue su pastor, y nos dice: necesitamos reconocer la ciudad con una mirada contemplativa. Esto es una mirada de fe que descubra al Dios que habita en su casa, en sus plazas, en sus calles. Como lo remarca también el Papa en el primer Congreso de Pastoral Urbana. Dios ya vive en la ciudad y nos llama a salir a su encuentro, a crear relaciones de vecindad para acompañar su crecimiento y encarnar el fermento del Evangelio, de su palabra. Pero no solamente escuchando, sino con obras concretas. El Papa Francisco insiste en que Evangelii Gaudium afirma que esa presencia de Dios en la ciudad no debe de ser fabricada, sino debe de ser descubierta, desvelada por Dios. No se esconde a aquellos que lo buscan con un corazón sincero, aunque lo hagan en la oscuridad de manera imprecisa y difusa. Esto también armoniza con las palabras del documento de Aparecida, que nos dice: Dios vive en la ciudad, en sus alegrías, en sus deseos, en sus esperanzas, como también en sus dolores y en sus necesidades. Esta es una realidad fundamental para valorar las grandes ciudades, a pesar de que se dan realidades y situaciones que fomentan el desarrollo inhumano y formas de deterioro en todos los ciudadanos. Es verdad que Dios vive entre los ciudadanos promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo del bien, de la verdad y de la justicia. Si de verdad queremos evangelizar con alegría estas grandes ciudades,
podemos decir que la primera afirmación de la pastoral urbana proviene de una mirada de fe, cuyos sujetos son los ciudadanos, el pueblo de Dios en movimiento. Esta mirada nos dará una actitud evangelizadora adecuada, llena de alegría y de esperanza, y facilitará encontrar soluciones en la pastoral. Nuestro acercamiento a la metrópoli tiene como punto de partida la mirada contemplativa y espiritual, y como segundo punto, el análisis sociológico, la consideración urbanística y los factores ecológicos. El documento de Aparecida sobre la pastoral urbana es un ejemplo que se hizo para encontrar el tono evangélico para mirar las grandes ciudades. Los números 514 y 516 es un texto que nos invita a la alegría y a la valentía. ¿Qué es una ciudad sin Dios? Sin un punto de referencia fundamental y absoluto. Perdón. La realidad de la ciudad se fragmenta y se diluye. Y se diluye en las partículas sin historia y sin sentido. El Papa nos dice que nada de ideas rupturistas y sin compromiso. Dios ya vive en nuestra ciudad y nos urge salir a su encuentro para descubrirlo, para construir relaciones cercanas, para acompañarlo en su crecimiento. Es la intuición del valor de la inculturación, vivir a fondo lo humano, en cualquier cultura, en cualquier ciudad. Mejora esto el cristianismo y fecunda la ciudad. La ciudad exige ser interpretada teológicamente. Dios mira la ciudad como espacio de perversión, pero también de salvación, que necesita un enfoque teológico desde el Espíritu Santo, como ha hecho Jesucristo en el misterio de la salvación. La ciudad tiene el conocimiento de Dios y manifiesta su amor gracias al hecho de que Cristo entre en ella y la salva, haciendo presente su vocación más profunda, ser una comunión. La ciudad está llamada a ser un ámbito de comunión libre, fraterno y solidario. El conocimiento de las grandes ciudades indican que su evangelización no es imposible ni difícil. La reunión del episcopado de América Latina y el Caribe de Aparecida marca caminos para la pastoral urbana. Aparecida recomienda una pastoral urbana que responda a los grandes desafíos, una pastoral que sea capaz de atender varias y complejas categorías sociales, económicas, políticas y culturales, que llegue a los pobres, a la clase media y a la élite, que abran unas experiencias y estilos y lenguajes que puedan encarnar el evangelio en la ciudad, que difunda la palabra de Dios con alegría y valentía, y realice la formación de los laicos, que fomente la pastoral de la acogida, que llegue a los que están lejos, que cuide a los caídos en los largos caminos y a los que se encuentran en los hospitales, en las cárceles, a los excluidos, a los adictos a las drogas y a los habitantes de las nuevas periferias. La gran ciudad es un espacio para el encuentro con Dios y con los hermanos. La gran ciudad es un espacio privilegiado para el encuentro con Dios y con el otro. No son dos encuentros, es un solo encuentro, que se
realiza a través del amor de Dios hacia el otro y hacia los otros, mediante el amor a Dios y hacia su pueblo. Hay que tener presente que la pastoral de las grandes urbes parte del descubrimiento de la presencia de Dios en todos los que viven en ella. La salida misionera hacia las plazas y las calles, hacia las periferias humanas y urbanas, dependen de la mirada de fe en la forma pastoral. Es la forma pastoral más característica de la pastoral urbana. La iglesia que desea evangelizar una gran ciudad debe ser una iglesia en salida, ni sedentaria, ni autoritaria, ni autorreferencial, sin miedo a lo nuevo, sin estar encerrada sobre sí misma, que comunique la misericordia y que sepa sufrir contratiempos y heridas. La iglesia debe ser en salida, es decir, no limitarse a mantener lo que ya está, sino que debe de salir y comunicar la evangelización de la misericordia a las periferias existentes en la ciudad. El modelo de la iglesia en salida es una iglesia, pueblo de Dios, en la que todos comparten la responsabilidad de su misión. Esta salida misionera debe ser significativa, creativa y rápida, que responda, destinada a ir a donde está la gente. Se trata de una pastoral personalizada que implica el contacto de persona a persona. Se trata de promover una iglesia que pasa del adoctrinamiento al diálogo personal, que busca la respuesta y es una iglesia que se convierte. Esto a mí me hace recordar a San Felipe Neri en la Gran Roma, cuando atendía a los niños de una manera cercana, cara a cara, tocando sus dolores, sus sentimientos, pero también anunciando la palabra de una manera que los liberara, que los hiciera sentir amados, queridos. Esta parte de evangelizar las grandes ciudades nos dice que no es imposible, tenemos que salir de donde estamos, tenemos que ir a buscar a la gente donde está, donde se encuentra, donde está sufriendo o donde está también contenta, y llevar ese evangelio que lo haga también vivir la alegría de comunicar ese mensaje de la palabra de Dios a los demás. Pues estamos viviendo un tiempo privilegiado, ¿verdad? Para precisamente no solamente llevar la espiritualidad de San Felipe Neri, sino la palabra de Dios, el evangelio a toda la gente. Siempre hemos estado necesitados de la buena nueva, pero este tiempo que nos ha tocado vivir está muy duro, muy difícil. Necesitamos de la palabra de Dios para vivir con alegría, con entusiasmo, con fe, con esperanza. Vivir unidos en la fraternidad y en la justicia, como lo quiere nuestro buen Padre Dios. Pues yo me imagino que hay varios comentarios, ¿verdad? No sé si se puedan escuchar. A ver acá nuestras hermanitas ayudantes que nos están apoyando. Argelia Durán, buenas noches y bendiciones. Carol Medina, muy buenas noches desde Mérida, les saludo, hermanos oratorianos, Dulce María. Oratorio de Tlalnepantla, buenas noches, saludos a todos y a todas.
todas del oratorio de Tlalnepantla. Argelia Durán dice, saludos desde Casa Nuestra Señora de la Paz. Desde la Casa Nuestra Señora de la Paz. Rosy Reyes, saludos a todos y a todas. Oraciones. Representación Mexicana de Oratorios de San Felipe Neri. Amén. Esteban. Buenas noches a todos desde Aguascalientes. Miriam Valadez, buenas noches hermanas, saludos desde Mérida. Rocío Obregón Torres, Septién, buenas noches hermanos desde León. Claudia, buenas noches, saludos desde el oratorio de Tlalnepantla. Claudia. Presbítero Pedro Alejandro Medina Hernández, la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Bueno, seguimos, vamos a hacer un momento de oración y profundización, ¿verdad? Los invito, si tienen ahí su Biblia, pero si no, vamos a abrirla en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del versículo 5 al versículo 10. Y sobre todo, pues la palabra de Dios, como estamos diciendo, ilumina nuestra vida. Y la ilumina, ¿para qué? Para que vivamos más felices, más unidos, más en fraternidad y sobre todo para seguir a nuestro buen Padre Dios. Esta lectura, de alguna manera, vamos a tratar de orar un momentito y ver qué me dice a mí. Y también, pues, tiene relación con lo que nosotras, pues ahorita, el punto que tocamos de la alegría del Evangelio para las grandes ciudades, como testigos que somos, testigos y testigas, ¿no? Como lo fueron hace un momento, decíamos, el cardenal de Guadalajara, el cardenal de Barcelona, y como fueron nuestros primeros hermanos y hermanas en la fe, los discípulos de Jesús y las discípulas, ¿verdad? Todos ellos tuvieron una experiencia fuerte de Dios y por eso es que se lanzaron sin temor y sin temblor, con alegría y entusiasmo. Voy a leer. El ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como lo habían anunciado. Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Y ahora vayan pronto a decir a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos y que ya se les adelanta camino a Galilea. Allí lo verán. Esto es lo que yo tenía que decirles. Ellas salieron al instante del sepulcro con temor, pero con una gran alegría inmensa a la vez, y corriendo fueron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo: paz a ustedes. Las mujeres se acercaron, se abrazaron a sus pies y lo adoraron. Jesús les dijo enseguida: no teman, vayan a anunciarlo a mis hermanos y hermanas, para que se hagan presentes en Galilea, y allí me verán. Palabra de Dios. Te alabamos,
Y si alguien quiere hacer un comentario breve a esta palabra de Dios. De seguir profundizando la palabra de Dios y llevarla no solamente a nuestra cabeza, sino a nuestro corazón. Lupita Rodríguez, recibir el amor de Dios, dejarnos amar y llevar ese amor a otros, dar testimonio de la presencia de Jesús en nuestra vida. Gracias. ¿Alguien más quiere expresar? No sabemos si nos faltaron algunos saludos por ahí. Sí, no sé si checar. Rocío Tirado Lule, saludos del oratorio de la profesa. Rosa María Hernández, saludos también. Ciro Luna Holguín, unido en oración. Representación mexicana de oratorios de San Felipe Neri, la fraternidad. Nos dice: la fraternidad debe promoverse con hechos que se concreten con una mejor política que ponga en el centro la dignidad de cada ser humano. Asegurar un trabajo para todos. Un mundo más justo se logra promoviendo la paz, como la obra donde todos participamos. Los problemas globales requieren una acción global, diciendo no a la cultura de los muros. Fratelli Tutti. El padre Pedro Alejandro Medina nos dice: yo considero que el evangelio de hoy nos enseña unas virtudes que nos pueden servir para mejorar nuestra manera de comportarnos y relacionarnos en la ciudad. Estar en actitud de salida, ir hacia los demás, apertura, no encerrarnos, ir por la ciudad. Con menos prisa, con mayor apertura a observar y escuchar a los demás. Juan José Navas nos comenta: hagamos nuestra la invitación del Papa Francisco
ya que nos pide ser audaces y creativos en esta tarea evangelizadora, a repensar objetivos, estructuras y métodos evangelizadores propios para cada comunidad. La representación mexicana de los oratorios San Felipe Neri nos dice: tenemos una gran tarea, sabernos responsables de todos para poder en verdad salir de nuestro confort para ayudar a quienes nos necesitan. Unión de oraciones. Esteban Núñez nos manda unos aplausos. De Aguascalientes, ¿eh? Argelia Durán nos dice: el testimonio de vida nos conlleva a transmitir un evangelio vivo, eficaz, real y con convicción. María del Carmen Lobato Regalado nos dice: saludos, oratorio de Guanajuato, desde Guanajuato. Gracias por su oratorio, tenemos gran compromiso. Lupita Rodríguez nos invita a salir como lo hacía San Felipe Neri cuando salía al encuentro del otro. Otra en la plaza. De la otra en la plaza, cuando con la comunidad visitaba las iglesias, cuando salía a pasear y a disfrutar la naturaleza. Saludos desde Nuestra Señora de la Paz. Lupita Rodríguez nos comenta: recibir el amor de Dios, dejarnos amar y llevar ese amor a otros y otras, dar testimonio de la presencia de Jesús en nuestra vida. Pili Pérez: y hoy empezar, hoy, ya no esperar. Juan José Navas: anunciar el Evangelio en nuestras periferias en ocasiones causa miedo, y sobre todo en la gran urbe. Pero recordemos lo que dice Jesús: no tengan miedo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Carmen Castillo nos dice: saludos, hermanas de la comunidad de religiosas filipenses de Ezequiel Montes, Querétaro. Rocío Obregón Torres: la resurrección no podemos guardarla, sino anunciarla como María Magdalena, de manera que muchos otros hombres y mujeres se conviertan en apóstoles convencidos del reino de Cristo. Pili Pérez nos dice: salir con alegría y ser testimonios de nuestro amor a Dios, pedir al Espíritu Santo nos ilumine y lo hagamos desde cualquier estado de vida, solteros, casados, sacerdotes. Esta alegría que sentimos del amor de Dios, compartirla, vivirla con nuestros semejantes. Un abrazo de todo corazón. Claudia nos dice: la evangelización hoy día es de salida e inclusiva. Y hasta ahí. Bueno, pues vamos cerrando nuestro oratorio. Yo creo que ha sido muy rico, muy expresivo, y le damos gracias a nuestro buen Padre Dios, a María Santísima, y pues a todos los que pudimos y pudieron estar aquí. Sabemos que otros se van a ir después agregando, conectando, porque no pudieron por sus horarios. También queremos dar gracias aquí a las jóvenes técnicas que nos han estado ayudando con mucha dedicación y cariño, ¿verdad? Y pues les agradecemos todo su entusiasmo y su dedicación. Vamos entonces a despedirnos con la oración a nuestro buen Padre Dios y a María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto
fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Felipe Neri, Ruega por nosotros. Padre Marcos, hermana Gertrudis, que son nuestros fundadores de la congregación, rogar por nosotros. Amén. Amén. Vamos a Sursum corda. Arriba los corazones. Bravo.